Bienvenidos esta tarde de jueves. Seguimos en la UNAM Responde dando seguimiento a lo que ocurre con esta pandemia ocasionada por el virus del SARS-CoV-2 y la enfermedad de COVID-19, pero también mostrándoles a ustedes todo ese trabajo que se realiza dentro de nuestra universidad a través de la investigación, del trabajo, de la docencia, de nuestra comunidad universitaria para afrontar esta crisis de salud y pues trabajar esto en beneficio de la sociedad en general. Bueno, hace unos días y de acuerdo a las autoridades de la Secretaría de Salud, se cumplen 14 semanas en la reducción de casos positivos por COVID-19 y aunque esto puede ser una buena noticia, no se descarta una tercera ola de contagios como ha sucedido en distintos países de Europa, así que la recomendación sigue siendo no bajar la guardia y seguir atendiendo todas las medidas de higiene y de distanciamiento que ya conocemos mientras se continúa avanzando en la Estrategia Nacional de Vacunación, esto para evitar contagios y por supuesto también evitar decesos a causa de esta enfermedad. Y bueno, es momento de nuestra entrevista. Hemos hablado del impacto de la pandemia que se ha convertido no en una, sino en muchísimas crisis en temas sociales, en temas políticos, en temas económicos. Y un tema que poco hemos abordado en este espacio universitario es lo que ha sucedido con la criminalidad. Recientemente también se han dado a conocer que pues delitos como la extorsión y el fraude han aumentado en México. Para entender qué pasa en términos sociales, pero también en términos jurídicos, me da gusto saludar a nuestra invitada de hoy, que es la doctora María Teresa Ambrosio Morales. Ella es miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de nuestra universidad y también es maestra en criminología y en victimología y además es especialista en distintos temas como política criminal, también en niños y adolescentes, violencia de género, muchos temas que ha abordado a lo largo de su experiencia profesional. Doctora, un gusto que estés aquí con nosotros en la UNAM Responde. Muchas gracias, buenos días. Doctora, pues estamos aquí para hablar de estos temas que quizás son difíciles de medir, pero se ven y se sienten en la sociedad, al menos en nuestro país. ¿Por qué no comenzamos con una fotografía? Sé que es un poco complicado y puede ser un poco extenso también el entender cómo la pandemia ha impactado en la criminología o cómo se han visto afectados todos estos delitos y crímenes que se siguen llevando a cabo en nuestro país. Sí, pues hay que dar una precisión. Tenemos algunos delitos, pero tenemos también conductas que aún no estando tipificadas pueden ser dañinas a nivel social. Entonces, ¿cómo entendemos la criminología? Lo voy a poner en términos de lo que maneja el INEGI. El INEGI ve a la criminología como la disciplina que estudia esta parte de antecedentes sociales o individuales del crimen, la naturaleza del crimen como un fenómeno social. Entonces, aquí esta parte es muy importante porque durante este periodo de pandemia hubo también actividades de carácter antisocial que no estando tipificadas, pues sí tienen un impacto importante dentro de nuestra convivencia y específicamente ya cuestiones muy relacionadas con el tema de COVID-19. Híjole, sí, doctora, son muchísimos temas e intentaremos irlos abordando poco a poco y me parece importante detenernos justamente en estos temas que dices están tipificados, ¿no? Hay algunos crímenes, hay delitos, ¿cuáles son las diferencias? ¿Cuáles son unos y cuáles son otros? Para intentar tener claro este panorama, doctora. Sí, en algún momento todos los delitos van a estar en un código penal a nivel federal y en cada uno de los estados. Las conductas antisociales pueden estar tipificadas o no como delito y estas conductas se ven y se desarrollan, lo vamos a decir en términos también del INEGI, como esta y durante la pandemia como una atestiguación de conductas antisociales y delictivas. ¿Esto qué implica? Identificar ciertos escenarios de riesgo en delitos y situaciones de desorden social, en un ámbito, en una unidad económica que va a influir en la percepción de la inseguridad y también se puede estar expuesto a la violencia y aún sin haber sido víctima puede ser considerado también como una... Perdimos a la doctora, perdimos la comunicación con la doctora María Teresa Ambrosio Morales, quien nos está ayudando a entender todos estos delitos que están reconocidos o no jurídicamente y que tiene que ver con la convivencia social, doctora.
Retomamos. Tu micro está bloqueado, doctora. Gracias. Tenemos que hacer esta precisión porque para un registro estadístico por parte del INEGI, por parte de la Secretaría Pública de Seguridad Pública, pues se generan todos estos indicadores. Entonces, en algún momento los tenemos a través de las denuncias que se expresan en policías, se expresan también en las fiscalías con carpetas de investigación y bueno, ya en una parte judicial con la estadística que tenemos de los delitos que nos dan el sistema de reinserción social, lo que tiene que ser la población privada de la libertad. Entonces yo creo que es un punto importante entender esta criminalidad que va a ser todo este conjunto de conductas antisociales que se producen en un tiempo y en un lugar determinado y tiene elementos demográficos, históricos, etnográficos, de psicología social, también de carácter geográficos. Entonces, por ello es muy importante porque durante la pandemia hemos visto cambios que previamente ya teníamos información estadística y social medidos con relación a lo que pudieran ser factores que pueden generar riesgo y que, bueno, en esta pandemia en algunos rubros sí se vieron reflejados y también surgieron algún otro tipo de actividades por parte de las personas que ven un punto de oportunidad en estos elementos. También los grupos criminales se renuevan y se inventan en tiempos de pandemia y justo ahí me gustaría centrarnos en este tema, doctora. Se esperaba que con el confinamiento, que con las familias en sus casas en la medida de lo posible disminuyeran algunos delitos. Ocurrió así en algunos temas, pero algunos otros como la violencia aumentaron. Platícanos de esta balanza que evidentemente no está equilibrada. Vamos a ver dos escenarios, ex ante, antes y después de. Antes tenemos un estudio que les invito a que vean la estadística de la UNAM en mexicanos vistos por sí mismos, los grandes temas nacionales. Previo a esto, fíjense, nos da un indicador que reconocemos como sociedad que la violencia familiar es parte de nuestra realidad. Otra, ver el castigo corporal en contra de niñas, niños y adolescentes como una forma pedagógica, que eso es gravísimo y que también durante la pandemia hubo pronunciamientos legislativos, judiciales y por parte de UNICEF. Entonces esto es un punto muy importante. Y también otro de los indicadores que tenemos es cómo a través de medio de usos digitales, cómo fue creciendo estos temas. Previamente ya teníamos parte de esta información. En este caso, la UNAM hizo 2 encuestas y esta encuesta de medios digitales en población adolescente y juvenil nos da todos estos elementos con relación al uso que damos para la lectura y también da indicadores muy importantes de cómo utilizamos las tecnologías. Y en el caso de violencia específicamente, la UNICEF hizo estadísticas previas a todo esto, que ya las teníamos de violencia en niñas, niños y adolescentes, y el medio digital es una parte muy importante de la violencia que se ejerce. Entonces, en estos momentos que tenemos este auge de comunicación ahora por nuestros medios distintos digitales, internet, telefonía móvil, pues es una parte importante a considerar. Doctora, y estás tocando además un tema importante que tiene que ver con lo que sucede en la realidad, con la percepción que se tiene, con lo que se mide a través de encuestas, de las denuncias que se hacen, pero sabemos que no todo está registrado. ¿Cómo tener un panorama más claro, más completo de lo que está sucediendo en términos de criminología, en términos de delitos, de cómo han aumentado o disminuido, ya nos lo decías también, durante la pandemia? ¿Cómo equilibrar estas dos situaciones, lo que se vive y lo que se percibe? Bueno, tenemos encuestas, el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública tiene encuestas
pero tenemos, también se construyó gran parte de este trabajo metodológico en su momento en el Programa Universitario de Estudio de Violencia, lo que es la actual Encuesta Nacional de Victimización, y que esto mide en términos del INEGI, esto está definido por el INEGI como cifra negra. ¿Cuál es esta cifra negra? Bueno, pues van a ser todos estos actos delictivos que no se reportan al Ministerio Público y también en algún momento que pueden o no ser objeto de una carpeta de investigación y por ello pueden o no figurar en la estadística. Entonces, esto es una parte importante porque las encuestas de victimización es algo que Naciones Unidas también nos ha reconocido como país y es una encuesta que tiene confiabilidad. Y también ahí tenemos otro elemento a considerar, que esta encuesta previa, la última fue en el año 2014, que es la encuesta de cohesión social, que esta encuesta se hace en hogares y con población de 12 a 29 años, y los puntos muy importantes que nos daba esta encuesta tienen que ver con mucho de los temas que en este momento estamos tocando. Y esta encuesta, voy a dar un dato, nos establecía, por ejemplo, que el primer conflicto que teníamos en la familia tiene que ver con, en un 35%, con problemas de convivencia por las labores que se desarrollan dentro del hogar. La distribución de estas actividades del hogar genera un conflicto, entonces es importante considerarlo porque esta encuesta nos daba estos elementos. Otra forma también, aparte de la encuesta de cohesión social, de la encuesta de victimización, la tenemos en las llamadas al 911. Esto también en periodo de pandemia creció, y hay que recordar que la pandemia fue declarada oficialmente, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de marzo de 2020. Entonces, a partir de ese momento, pues se comenzaron a ver estos cambios, y lo que mencionaba usted exactamente en este sentido de cómo hay espacios previos que nos permiten ver esta problemática que en algún momento, sobre todo en la convivencia también familiar, empezó a generar no solamente llamadas al 911, sino también lo que tiene que ver con albergues y refugios, y también cómo considerar otros delitos que se vieron también en aumento con esta situación, que ya los teníamos previamente, pero que en algún momento hubo estos indicadores previos. Y aquí, si me permiten mencionar, la universidad hizo, y está publicado en línea, un libro en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM que se llama Emergencias Sanitarias, que medimos previamente, participé en esa investigación con los maestros Mayén, Herrera Mayén, Ernesto y Adriana Mayén, socióloga y economista, en donde vimos qué había pasado en esta pandemia. A nivel de seguridad pública baja el índice delictivo en periodo de H1N1, pero ¿qué problema se dio? La situación de violencia familiar. Y en este caso, en COVID-19, tenemos indicadores de seguridad pública en algunos temas, y también aumenta considerablemente lo que está pasando en los hogares. Y otro elemento más que no se presentó en H1N1, por lo menos no de la forma en que lo estamos midiendo ahorita, que tiene que ver con un indicador también importante que podemos relacionar con animales no humanos y personas, que es el maltrato y la crueldad hacia los animales, que también aumentó significativamente, y en algún momento, en este caso lo tenemos medido en la Ciudad de México por la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial, la PAOT. Entonces, todos estos indicadores son elementos que nos dan como sociedad como un termómetro de lo que está pasando. Y esto es importante porque necesitamos hacer esta cohesión social, esta prevención social de violencia y delincuencia, que dicho sea de paso, tenemos una ley
que es la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, y que esta ley abona no solamente al sistema penal, sino también lo que destacaba usted, la parte social. ¿Cómo podemos como sociedad, a través de la educación, a través de la cultura, los derechos humanos y la perspectiva de género, prevenir muchas de las situaciones que estamos en estos momentos de pandemia todavía viviendo? Sí, que vamos, se vivían antes de la pandemia y quizás se visibilizan o se aumentan más con esta situación de crisis. Doctora, estamos por terminar la entrevista y pues están muchos temas también ahí sobre la mesa, pero a modo de conclusión me gustaría preguntarte por qué el Instituto de Investigaciones Jurídicas ha estado trabajando con temas que a ustedes les involucran, pero también con otras áreas, pensando en la importancia de la multidisciplina, de abordar estos temas que son complejos. Y la pregunta es, en cuanto a los retos, decías también que a través de la digitalidad pues se han transformado las formas de actuar de los grupos criminales. Y en este sentido, ¿cuáles son los retos para las familias, para las autoridades, para que se puedan, digamos, controlar y disminuir todos estos efectos en cuanto a la criminalidad en tiempos de pandemia? Primero, para precisarlo, estamos en un proceso de consolidación del sistema acusatorio, todavía, faltan 10 años. Y tenemos recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la UNICEF y ONU Mujeres, con relación también a temas de acceso a la justicia, pero específicos en el tema también de COVID, con grupos en situación de vulnerabilidad, como son parte de las estadísticas de niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas privadas de la libertad, migrantes, personas con discapacidad. Hay toda una serie de elementos ahí que necesitamos precisar y que también en este periodo hay que tomar los estudios de qué ha pasado con la criminalidad, porque se dieron diferentes acciones que tienen que ver, por ejemplo, con consumos de alcohol, con también en algún momento restricciones de ciertas actividades sociales, y que en algún momento esto también puede tener un impacto a nivel de la criminalidad o de los delitos que se pueden generar. Por ello es importante hacer este estudio de lo que nos funcionó a nivel de prevención del delito en periodo de pandemia, y que también qué es a lo que tenemos que abonar con este tema, y el proceso de digitalización y también de todo lo que tiene que ver con medios electrónicos y controles digitales, pues también es un punto que se debe analizar con base en los derechos humanos y con base en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para evitar exactamente la vulneración de derechos a las personas. Pues sí, doctora, son temas en verdad muy complejos, temas sensibles que tocan a las familias de muy distintas maneras, que les tocan a las autoridades atender, no solamente en términos de prevención, sino también de impunidad, que es otro concepto y otro tema que está relacionado directamente con el aumento de los crímenes y de los delitos en nuestro país. Seguramente seguiremos hablando sobre estos temas. Mientras tanto, queda la recomendación a visitar la página del Instituto de Investigaciones Jurídicas, donde podemos tener acceso a distintos estudios que han estado realizando ustedes con respecto a estos temas antes y durante, y seguramente lo que sucederá, algunos pronósticos después de la pandemia en estos temas. Doctora María Teresa Ambrosio Morales, miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas y también maestra en criminología y en victimología. Muchas gracias por estos minutos, por estos conceptos, para comenzar a entender la realidad que vivimos y que percibimos. Buenas tardes, doctora. Gracias, hasta luego. Gracias, doctora. Mientras tanto, lo que nos queda hacer de verdad es extremar también las medidas en cuanto a nuestra seguridad personal y familiar. Y bueno, seguimos hablando de temas de delitos. Enseguida la reflexión de Jacobo Dayan va sobre justamente el aumento en los casos de trata de personas. Vamos a escucharla. Buenas tardes. Ahora es la Comisión Europea la que alerta sobre el incremento de la trata de personas durante la pandemia. Durante la pandemia hemos visto que muchos de los crímenes, de los delitos se han incrementado. La trata de personas es uno de ellos.
Afirmó que los grupos criminales se han adaptado a las condiciones impuestas por la crisis sanitaria y mediante el uso de medios digitales han continuado atrayendo víctimas y clientes a esta actividad criminal. La pandemia vino a acelerar varios mercados en el mundo digital, entre ellos también los mercados criminales, como la trata de personas. El mundo digital plantea retos a muchos gobiernos. En Europa, el 72% de las víctimas son mujeres y niñas. El 60% de la trata tiene como fin la explotación sexual, mientras que el 15% es explotación laboral. Estas son las cifras en Europa. ¿Cuáles serán las cifras para México? Ante la falta de investigaciones, evidentemente no tenemos idea de la magnitud del fenómeno. La trata es uno de los mercados ilegales más rentables y la pandemia ha venido a incrementarlo. La única manera de enfrentarlo es reconociendo el problema y eliminando la impunidad. Europa ha puesto el primer paso y se compromete a ello. En México ni siquiera hemos empezado. Buenas tardes. Lo más complicado es empezar y debemos hacerlo en estos temas. Y bueno, cambiando de tema, Eduardo Limón nos platica y nos acerca enseguida a los rituales de los días de la escritora Ana Clavel. Un hecho inusitadamente extraño cayó sobre el mundo. La palabra virus, pandemia, cubrebocas, el concepto del gel en alcohol se adueñó de nuestra cotidianidad. ¿Tú cómo vas viviendo el ritual de los días? Premiada, reconocida, pero sobre todo habitante de un universo que es, además de literario, sumamente plástico, visual. Qué gusto recibir hoy aquí a Ana Clavel. Ana, muchas gracias por participar hoy con nosotros. Hola, pues encantada. Ahora sí que les agradezco que esta oportunidad para que platiquemos del ritual de los días que se ha vuelto tan tremendo con la pandemia. Muchas de tus columnas recientes, esa donde hablas de que no te hallas, que a más de un año de confinamiento ya no te hallas, pero es un tema recurrente en tus columnas. Sí, primero en las columnas de la revista Ahora Digital MX, y esta de la que mencionas, el título de No me hallo, pertenece a Literal Magazine. El Literal Magazine. Y sí, desde hace un año estaba yo pues revisando columnas y resulta que el 21 de marzo escribo la primera columna en torno al tema de la pandemia. En ese momento se me ocurrió hablar de la risa en cuarentena, porque al principio pues me lo tomé con sentido del humor y medio que bromeaba y reía y me burlaba, ¿no?, de esta circunstancia. Pero conforme ha ido avanzando el tiempo, ha sido cada vez más desgastante este prolongado encierro, porque bueno, sales a lo indispensable, pero en general no estás viendo gente, no tienes mayor contacto y de pronto es una situación tan enrarecida, fantasmal. Para un escritor es ahora sí que el modo habitual de trabajar, ¿no? En tu casa, con tu computadora, con tus libretas, tus libros, pero poco a poco esta circunstancia que era elegida anteriormente a la pandemia de pronto se vuelve una condena. Eres creadora de una obra en la que los personajes y o los temas que abordas pues se mantienen en una interacción constante. Tus personajes enloquecerían en un mundo pandémico. ¿Has pensado en eso? Tendría que hacer un repaso de mis otros personajes. Para mí, como tu lector, es cierto, ¿eh?
Yo siempre he sido muy solitaria y amo mi soledad, pero no es lo mismo la soledad elegida que la soledad impuesta. Y el confinamiento a lo que me ha confrontado es a mi necesidad de interactuar con los otros, que yo no lo sabía a este grado, pero cómo necesito a mi prójimo, a mi prójima. Gracias, Ana. Muchas gracias. Y pues bueno, eso, que pronto el abrazo ya no sea virtual, sino presencial, como debe ser. Muchas gracias. Sin lugar a dudas, todos hemos cambiado nuestro estado de ánimo a lo largo de todos estos meses, pero debemos tener, por supuesto, la mejor actitud porque ya falta menos. Y bueno, con esto terminamos nuestro programa de hoy. Les recordamos que seguimos leyendo todas sus dudas y sus comentarios a través de nuestras redes sociales y los números de WhatsApp que están apareciendo en este momento en su pantalla. Agradezco a todas las personas que hacen posible esta transmisión día con día y, por supuesto, a ustedes que nos acompañan. Nos vemos aquí el día de mañana. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós.